Hay una empresa que durante 15 años fue intocable. Cada juego que sacaba era un evento, cada anuncio movía millones, cada decisión que tomaban se estudiaba como si fuera una clase magistral. Diablo, StarCraft, World of Warcraft, no eran solo juegos, eran el estándar. Si hacías videojuegos y no aspirabas a ser como Blizzard, es que no aspirabas a nada. Y hoy, si dices su nombre en cualquier foro, lo que recibes no es admiración, es vergüenza, rabia, decepción. ¿Cómo pasas de ser la empresa más respetada del gaming a que tu propio público te dé la espalda? Y eso no pasa por un mal juego, pasa cuando no estás haciendo bien las cosas durante años, hasta que ya no queda nada que salvar. Esta es la autopsia de Blizzard. Pero primero vamos a rebobinar, porque para entender cómo alguien cae tan bajo, primero tienes que entender desde qué altura cayó. Blizzard nació en 1991. Tres tíos en California, no tenían dinero, no tenían oficina, tenían una idea y ganas de no trabajar para nadie. Se llamaban Silicon and Synapse, un nombre horrible. Luego Chaos Studio, peor todavía, hasta que dieron con Blizzard Entertainment, y ese nombre lo cambió todo. Pero lo que importa no es el nombre, es la mentalidad. Diablo, 1996. El juego llevaba meses de desarrollo, avanzado, casi terminado, y un día alguien dijo, esto no es lo suficientemente bueno. Tiraron todo y empezaron desde cero. ¿Quién hace eso? Una empresa que no le tiene miedo a perder tiempo, porque para ellos perder tiempo era sacar algo mediocre. Diablo salió y fue un bombazo. StarCraft 1998. Blizzard estaba al borde, no tenían un éxito garantizado. El género de estrategia en tiempo real lo dominaba Westwood con Command & Conquer. Nadie les esperaba. StarCraft vendió 11 millones de copias. En Corea del Sur se convirtió en deporte nacional. Literal, lo echaban por la tele. Un estudio de California que nadie veía venir creó un deporte en Asia. Y entonces llegó World of Warcraft 2004. 12 millones de suscriptores pagando cada mes, sin competencia real. Cada expansión era un evento. La gente dejaba el trabajo, dejaba de dormir, dejaba la novia, dejaba de vivir por este juego. Blizzard no competía con nadie, Blizzard competía con Blizzard y siempre ganaba. Y tenían una regla, no escrita pero sagrada. Un juego sale cuando está listo, no cuando lo dice el calendario, no cuando lo dice el inversor, cuando el equipo dice esto es lo mejor que podemos hacer. Eso era Blizzard. Pero ojo, porque ni siquiera en la mejor época todo era perfecto. Antes de que llegara ningún villano de fuera, las primeras grietas ya estaban ahí dentro. StarCraft Ghost, un shooter en tercera persona del universo StarCraft, anunciado, mostrado, promocionado, lo enseñaron en ferias, la gente lo esperaba, cancelado en 2006, antes de que Activision existiera en esta historia. Blizzard North, el estudio que creó Diablo, el juego que puso a Blizzard en el mapa, cerró en 2005, pero los fundadores se habían ido antes, en 2003. ¿Por qué? Porque Vivendi, la empresa que era dueña de Blizzard en ese momento, no les dejaba trabajar en paz. Les quitaban autonomía, les metían presión y ellos dijeron hasta aquí. Y esto es importante, porque los problemas de gente de fuera metiendo las narices en los juegos no empezaron con Activision, empezaron antes, con Vivendi. Y cuando luego veas lo que hizo Activision, entiendes que las grietas ya existían. Lo que hizo Activision fue meter más presión hasta que esas grietas reventaron, porque todo lo que acabas de escuchar se va a destruir. 2008, un año que no sale en ningún documental de Blizzard, pero debería de ser el primero. Blizzard se fusiona con Activision, nace Activision Blizzard, y con ella llega un nombre, Bobby Kotick, CEO de Activision, un tipo que dijo públicamente que quería meter mano dura a los estudios, quitar lo que él llamaba la diversión de hacer videojuegos para que funcionaran como un negocio puro y duro. No es broma, lo dijo en una conferencia, y en el comunicado de prensa la frase mágica, Blizzard mantendrá su independencia creativa. Siempre dicen lo mismo y siempre es mentira. No pasó de golpe, fue más sutil. Primero cambiaron las preguntas. Antes la pregunta era, ¿es este el mejor juego que podemos hacer? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto genera este juego cada 3 meses? Parece lo mismo, pero no. Cuando tu objetivo es hacer el mejor juego posible, cancelas proyectos que no funcionan, te tomas tu tiempo, arriesgas. Cuando tu objetivo es generar dinero cada 3 meses, sacas lo que sea, como sea y cuando sea. Y aquí está la trampa, durante los primeros años no se notó.
Blizzard seguía sacando buenos juegos, el talento que había dentro era tan bueno y la cultura tan fuerte que Activision no podía destruirla de un día para otro. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no hay un día donde Blizzard pasó de ser genial a ser basura. Fue lento, tan lento que cuando te dabas cuenta ya era demasiado tarde. Primer síntoma, los proyectos cancelados ya no se cancelaban por calidad. Titan, el sucesor de World of Warcraft, 7 años de desarrollo, cientos de personas trabajando, millones invertidos, cancelado, así, sin más, y de sus cenizas sacaron Overwatch, pero la ambición que representaba Titan murió con él. Segundo síntoma, la gente se va. Mike Morhaime, cofundador, se va. Chris Metzen, el alma creativa de Warcraft, se va, y cuando los fundadores abandonan su propia empresa, algo está mal. Tercer síntoma, los juegos cambian. Diablo 3, 2012, buen juego pero con una casa de subastas con dinero real. Tú matabas monstruos y los vendías a otros jugadores por dinero de verdad. Blizzard se llevaba un porcentaje de cada venta. World of Warcraft pierde suscriptores, de 12 millones a 6, luego a 4, y en vez de arreglarlo con contenido, empezaron a vender monturas, mascotas, cosméticos. El juego seguía funcionando, pero ya no era el mismo. Hearthstone, sobres que compras sin saber lo que hay dentro, pagas, abres y a ver qué toca. Un sistema que funciona como una apuesta y que imprimía dinero. Overwatch, mismo sistema, cajas que compras y no sabes qué traen. La comunidad las odiaba, Blizzard las mantenía. ¿Por qué? Porque daban dinero cada 3 meses. ¿Te acuerdas de la pregunta? El jugador dejó de importar. El jugador se convirtió en la cartera que había que vaciar. Pero lo que viene ahora pasó delante de todo el mundo y fue un desastre. Primer golpe, BlizzCon 2018. La BlizzCon es la convención anual de Blizzard. Miles de fans que pagan entrada para celebrar los juegos que aman. Es su momento, su evento. Y en la BlizzCon de 2018 todo el mundo esperaba Diablo 4. Llevaban años pidiéndolo. Era el momento perfecto para anunciarlo. Pero Blizzard no anunció Diablo 4. Anunció Diablo Inmortal. Un juego de Diablo para móviles, desarrollado por NetEase, una empresa china. Segundo golpe, octubre de 2019. Un jugador profesional de Hearthstone, Blitzchung, ganó un torneo y en la entrevista de victoria gritó «Liberad Hong Kong». Blizzard lo baneó, le quitó el premio. ¿Por qué? Porque China era un mercado enorme y China no tolera que nadie apoye a Hong Kong. Blizzard eligió a China, eligió el dinero, por encima del derecho de un chaval a decir lo que piensa después de ganar su propio torneo. Tercer golpe, 2021. El estado de California presentó una demanda contra Activision Blizzard, y no era por el dinero ni por impuestos, era por un ambiente laboral tóxico que había durado años, denuncias gravísimas de acoso dentro de la empresa. Había un grupo de directivos que se juntaba para beber y hacer lo que querían con las empleadas, y esto no era un secreto, todo el mundo lo sabía. Una empleada perdió la vida durante un viaje de empresa. Le habían encontrado fotos privadas suyas circulando por la oficina. 2023. Microsoft compra Activision Blizzard. El precio, 68.700 millones de dólares. La compra más cara en la historia del gaming y una de las más caras en la historia de cualquier industria. Y lo primero que pasó cuando Microsoft tomó el control, Bobby Kotick se fue. El villano de esta historia dejó de ser CEO en diciembre de 2023. 15 años después de llegar, por fin se fue. Pero piensa en lo que compró Microsoft. No compraron al equipo que creó Diablo tirando toda la basura y empezando desde cero. Microsoft compró un logo, un catálogo de nombres de juegos que la gente reconoce. Warcraft, Diablo, Overwatch, Starcraft, Call of Duty. Y hay señales que dan esperanza. Chris Metzen, el alma creativa de Warcraft, volvió. En 2023 lo nombraron director creativo otra vez. Alguien que se fue porque ya no reconocía a Blizzard decidió volver a intentarlo. Y el tío que lo envenenó todo ya no estaba. Hay quien dice que Microsoft puede devolverle el alma a Blizzard, que con una mentalidad más centrada en el jugador, los juegos pueden volver a ser lo que eran. Blizzard murió porque dejaron de proteger lo que la hacía especial. La regla de sale cuando esté listo no puede sobrevivir en un sitio donde lo único que importa es cuánto dinero entra cada 3 meses. La mentalidad de somos los mejores porque nos importa no sobrevive cuando los que de verdad se preocupaban se largan y nadie ocupa su lugar. Y esto no es solo Blizzard. Esto le pasa a cualquier empresa, cualquier equipo, a cualquier proyecto que deja de cuidar lo que le hacía diferente. ¿Crees que queda alguna empresa que ponga el juego por encima del dinero? Déjalo en los comentarios.